Ya, ahí vamos a ir entonces con la segunda parte de lo que estábamos revisando. Ya, espero que no haya sido muy dramático tener que esperarme, porque la verdad es que estábamos hablando súper bien cuando de repente se cerró todo y no tuve que esperar hasta que volviera a poder tener conexión. ¿Ya? Ya, Sí, no hay chiquillos. problema. Entonces, yo les había preguntado si ustedes en su vida les había tocado a ustedes o ver a alguna persona que tuviese que tomar alguna decisión así de drástica, y después yo les estaba preguntando si ustedes creían que las organizaciones se tomaban así decisiones como casi que debido a muerte. ¿Qué creen ustedes? Ah, eso sí se ha visto. Cuando, por ejemplo, deben despedir a personal por temas de ajuste de dinero, cosas así, por Claro. temas de crisis. Mm. ¿Cuánto más? Cuando la mamá tiene que escoger entre la vida de su bebé o el de ella. Ah, claro, ahí, aquí tenemos una que tiene un espíritu de parvularia, parece la Javiera. Súper pro infancia. Defendió al niño hasta la última y No, piensa, es que le pasó a mi mamá, por eso. ya, estuvo en una situación así crítica, enfermita y que tuvo que velar por su salud o la de la bebé. Sí, pero al final nací prematura. Ah, ya, fuiste tú. Sí, fui yo. Ya. Sí, pues esas decisiones finalmente se llaman decisiones estratégicas, porque hay que asumir un riesgo. Y a veces ese riesgo es incierto porque no se sabe cómo vamos a evolucionar respecto de la situación en la que estamos decidiendo. ¿Ya? Entonces, de hecho, Peter Drucker, él plantea de que en todas las organizaciones siempre hay alguien que ha tenido que tomar una decisión valiente respecto de la continuidad de una organización. Y bueno, nosotros también en la vida a ustedes les va a tocar en algún momento tomar también decisiones valientes respecto de qué hacer, por ejemplo, con su vida familiar, con su vida laboral, con su vida económica. Y son decisiones estratégicas porque lo que busca es generar, en este caso, la permanencia y la trascendencia respecto de un hecho, de un evento, de una condición. ¿Ya? Entonces, en las organizaciones hay procesos de socialización, ¿verdad? Hay culturas distintas entre las personas que interactúan, hay estilos diferentes, pero las organizaciones se basan en una estrategia, es decir, la organización tiene que tener claro quiénes son ellos como empresa, como comunidad de organización, hacia dónde van, ¿verdad? Y en qué nos vamos. Po. Entonces, nos vamos en bote, nos vamos en barco, cómo vamos a guiar el proceso. Entonces, el tema de quiénes somos es cuál es nuestra identidad, hacia dónde vamos, pensando en el futuro, y en qué nos vamos, es el proceso que vamos a vivir para tomar de repente ciertas decisiones. Yo voy a subir el PowerPoint y ahí hay algunos ejemplos, ustedes pueden pinchar. Me llega a dar temor que veamos alguno porque capaz que se me sature el internet y no podamos seguir haciendo la clase, ¿ya? Pero lo que quería mostrarles es que así como teníamos este grupo humano en una situación que era riesgosa, que era para ver si la vida o la muerte de alguien, cómo lo hacemos para poder seguir existiendo en esta isla, ese equipo ya se transforma en una empresa, porque tiene que tomar decisiones, tiene que gestionar recursos, tiene que asignar responsabilidades, tiene que ver quién va a ser el encargado de qué. Igual que una empresa. De hecho, las familias son una empresa pequeña, en donde hay un jefe de hogar, donde hay alguien que administra, donde todas las personas deberían tener responsabilidades, alguien está a cargo del buque, otra persona a cargo de limpiarle la caca al perro, ponerle comida al perro, limpiar la mesa, lavar la loza, echar a andar la lavadora, y funciona igual que una empresa. Tiene que haber una organización. Cada uno de los seres humanos es un recurso que está ahí disponible para poder ser un aporte dentro de este equipo de trabajo o dentro de esta empresa familiar. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo, hablando en términos de organización, de empresa, de institución? ¿Cuál es el objetivo principal de una empresa? Y es crear valor legítimo. Es decir, nosotros vamos a producir un producto o vamos a hacer una empresa que necesita ser posicionada en el mercado y que tiene que tener un valor para alguien. ¿Ya? No solamente un valor en cuanto a lo monetario para los accionistas o los inversionistas, sino que un valor para un usuario. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un modelo en donde, por ejemplo, tenemos a la empresa, tenemos a los accionistas que cumplen una función dentro de la organización,
tenemos a los trabajadores, que cumplen otra serie de funciones dentro de la organización, tenemos a los clientes, que son los consumidores de los productos que nosotros sacamos al mercado, y esos productos pueden ser productos de consumo, productos intangibles, bienes, servicios, da lo mismo cuál, y tenemos también a la comunidad, que es donde está inserta esta organización, porque la organización tiene en algún minuto un intercambio de acciones sociales con su comunidad. Por ejemplo, Carosi, que es una empresa acá en la quinta región, la planta de galletas, pensemos planta de galletas y chocolate, ellos están ubicados en Concón, ¿ya? Y cuando partió, porque esta era Ambrosoli antes, después lo compró Costa, después se fusionaron con Carosi, entonces ahí o sea, claro, fue un tipo de empresa que se transformó y se fusionó con otra y después tiene que vivir otro proceso de cambio organizacional hasta llegar a ser la empresa Carosi, planta galletas y chocolate. Pero esta planta interactúa mucho con su comunidad porque la mayoría de los trabajadores en sus inicios eran personas del círculo cercano. Entonces estaba la empresa y la gente que vivía alrededor eran los trabajadores de la empresa. Entonces por eso digo que la empresa también está dentro de una comunidad porque provee de trabajo, de opciones económicas, también algunas empresas generan acciones, por ejemplo, de construcción de canchas, de sedes sociales, arreglan ciertas cosas, ¿ya? Entonces, la empresa dice ahí, se debe a los stakeholders. ¿Sabe lo que es un stakeholders? No, profesora. ¿No? ¿Alguien lo quiere buscar? Yo lo puedo buscar. Stakeholders. Es que están los stakeholders y están los otros que... Entonces, los stakeholders son definidos como el público de interés para una empresa que permite su completo funcionamiento. Entonces existen distintos tipos de los stakeholders, ¿ya? Los stakeholders son las personas interesadas. También muchas veces se les diferencia como de los accionistas y los inversionistas y se deja fuera los trabajadores. Pero cualquier persona que esté en el radio del interés de una organización es un stakeholder. Entonces la empresa se debe, ¿verdad?, a todo el trabajo, al interés y al esfuerzo y al consumo de este tipo de personas. ¿Ya? Ahora, ¿qué es una estrategia organizacional? Las estrategias son decisiones que se toman, ¿verdad? Y hay algunas que son tácticas y otras que son estratégicas, ¿ya? Las que son tácticas son altamente reversibles, es decir, yo puedo tomar una decisión y después me puedo desdecir y puedo volver atrás, ¿ya? Por ejemplo, una decisión táctica es yo me voy a cambiar de lugar físico. Entonces, estoy en estos minutos en Valparaíso y compré un terreno en Quilpué y quiero cambiarme, ¿ya? Pero en ese proceso de que me quiero cambiar, que compro el terreno y toda la cuestión, yo puedo decir, no, ¿sabéis qué? En realidad no va a ser bueno el cambio, entonces me arrepiento, devuelvo el terreno, lo vendo y sigo funcionando desde acá al paraíso. Cuando ya es estratégico, cuando yo ya me llevé toda la planta a funcionar a Quilpué, por ejemplo, y ya instauré en Quilpué todo, porque ahí es donde está la mayoría de mis clientes, los centros de distribución están más cercanos entre una empresa y otra, o entre una bodega y otra, es porque ahí tengo mayor espacio físico para construir un centro de distribución, por ejemplo. Entonces, ya eso es una decisión estratégica, ¿ya? La decisión táctica afecta solo el camino, pero no el fondo de la estrategia. Es decir, yo como que puedo definir una estrategia y mientras estoy tomando esa estrategia voy a ir tomando determinadas decisiones tácticas en el camino, pero puede ser que una de esas decisiones tácticas no me sirva y yo la suprima o yo la elimine o yo la modifique o yo la cambie completamente por otra, ¿ya? En el caso de la estratégica, mientras más tiempo está en ejecución esa decisión, es más difícil revertir la decisión. Es como esto que les daba el reciente ejemplo de que si ya me quería cambiar de Valparaíso a Quilpué, y en Quilpué ya comencé la edificación de la nueva planta o la nueva fábrica, el nuevo centro de distribución, ya en realidad está casi terminado el edificio, entonces es difícil que yo ahora pueda decir, no, sabéis que va a ser una lata y no va a trabajar para allá, no, pues hay que irse nomás, porque ya está demasiado avanzada la decisión. Decisión táctica se puede revertir sin costos económicos elevados. Todo en términos organizacionales siempre va a tener un costo. El punto es cuál es el nivel de ese costo. En el caso de la estrategia, la reversión tiene altos costos económicos porque ya se han hecho inversiones, ¿ya?
Y las tácticas generalmente son de corto plazo, es decir, yo tomo una decisión para poder lograr un objetivo, en este caso a lo mejor preciso y definido, mientras que las decisiones estratégicas son de mediano y largo plazo y requieren de un alto compromiso, en especial de la alta gerencia, porque son ellos los que lideran los procesos de cambio. ¿Ya? Y cuando hablamos de decisiones estratégicas de mediano y largo plazo, estamos pensando en acciones que en el futuro nos van a traer dividendos o nos van a traer mejoras en el clima organizacional o nos van a traer mayor profesionalización. ¿Ya? ¿Qué es y qué no es una estrategia? ¿Ya? Dentro de las investigaciones en el área directiva, que identifican ciertos tipos de comportamiento y que identifican también información en los últimos 15 años, se ha arrojado que la productividad, ¿verdad? La calidad total, la reingeniería, la gestión del cambio, el benchmarking, el resizing, es una eficacia operacional, ¿ya? Que trae costos y además tiene gastos, ¿ya? Entonces, nosotros podemos elaborar estrategias productivas, pero tenemos que hacer un buen análisis de estas estrategias productivas para poder minimizar los costos y aumentar los niveles de rendimiento y productividad de los recursos. Hoy en día se habla bastante del concepto del tema de la calidad total, en donde la calidad total es un concepto generalizado, es decir, calidad en la atención, calidad en los productos, calidad en los insumos, calidad en los recursos humanos internos, calidad en las relaciones. Entonces el concepto de la calidad total como que engloba distintas acciones a nivel organizacional para que la empresa sea potente y además de ser productiva y rentabilizadora, además también tenga trabajadores que están contentos y conformes trabajando. La reingeniería, ¿manejan el concepto de reingeniería? Yo no, profesora. ¿No? ¿El resto de los compañeros? ¿Tampoco? Ya. La ingeniería es la construcción, en base a ciertos datos y cierta información, de una estructura. Y la reingeniería es una reedificación o una reconstrucción de esa estructura. Es decir, cuando se hace una reingeniería, nosotros revisamos todos los procesos de la compañía y vamos viendo qué nos sirve, o sea, qué nos sirve y qué nos molesta y nos estorba o nos sobra. Entonces ahí, por ejemplo, cuando se hacen procesos de reingeniería, ocurre esto que mencionabas un ratito atrás, Francisco, cuando decía, cuando vienen las desvinculaciones y hay que tomar grandes decisiones de despedir mucha gente en una empresa. Por lo general, obedece a una reingeniería. ¿Y qué identifican? Los ingenieros, que en una determinada área hay 20 trabajadores. Y al hacer todo el análisis se dan cuenta de que los mismos niveles productivos de esa área de trabajo se lograría con 10 trabajadores. Entonces no es necesario tener 20. Quedémonos con 10 y despedimos a los otros 10. Y estos 10 que están, se les puede mejorar el sueldo, se les puede capacitar un poco más, ¿verdad? Se les puede dar mayor formación y planes de carrera. El punto es que nosotros como que acotamos recursos, pero en el fondo la idea es ser un poco más, ser tan productivo como somos hasta el momento o un poco más, ¿ya? La gestión del cambio es un proceso que acompaña todas las decisiones estratégicas en donde vamos gestionándonos para ir haciendo modificaciones, ya sea en procesos, en procedimientos, en sistemas, en profesionalización de ciertos temas, pero hay que hacer una gestión. Por ejemplo, cuando yo les mencionaba recién que se había fusionado, perdón, hace años atrás Ambrosoli con Costa, eso fue macabro porque no tuvo ningún proceso de gestión del cambio, porque había que vincular una cultura, que era la cultura Ambrosoli, con la cultura de Costa. ¿Ya? Entonces había que integrarlas. Y en esa integración probablemente iban a haber muchos comportamientos que tenía una organización súper arraigado y otros comportamientos que tenía otra organización súper arraigado y que iban a entrar en choque. Entonces, para que no entren en choque, se contratan a veces equipos de psicólogos o de gente del área mía para poder gestionar ese cambio. Entonces, se le hacen planes de formación a las personas, charlas, talleres, en donde tú le vas como reforzando la idea de la importancia de modernizarse, de fusionarse, de ejercer como la colaboración entre un equipo y el otro, de que van a venir mejoras a lo mejor de sistema o cambios que van a costar al principio, porque hay que estudiar más y hay que como que invertir ese tiempo personal en estudio, pero a la larga el trabajo va a ser mucho mejor y todo eso hay que gestionarlo, ¿ya? Porque por lo general todos los procesos de cambio se caen cuando las personas no se adecúan a ese cambio, ¿ya? Entonces eso es parte también de las decisiones estratégicas.
El benchmarking, o el benchmarking tiene todo lo que tiene, es todo lo que tiene que ver con el tema publicitario, ¿ya? Y todo lo que es como posicionar a la organización en los medios, en las redes, las cosas que se regalan, la relación con los clientes, la publicidad, ¿ya? Y el resizing es redimensionar, en este caso, qué dimensiones o qué alcances van a tener las estrategias que nosotros vamos tomando y vamos a ir modificándolas, ¿ya? Es decir, es como hacer una retroalimentación o un checklist en donde yo tengo varias acciones y voy tiqueando y llego a la última y reviso hacia atrás todo lo que he hecho o todo lo que se tendría que hacer y puedo hacer una reorganización. Siempre tiene que haber una revisión de los planes, de las cosas que nosotros estamos haciendo, incluso puede ser a nivel personal. Yo puedo elaborar un plan y decir, voy a hacer esto, otro. Cuento con tales y tales y tales y tales y tales recursos. Voy a asignar tales y tales responsabilidades a tales compañeros. Pero después lo vuelvo a revisar y digo, no, ¿sabéis qué? Mejor voy a asignarle esta responsabilidad a otros compañeros, voy a organizar de esta otra manera los recursos y así yo hago una revisión de un plan que tengo, con el objetivo obviamente en que sea mucho más eficiente y efectivo en base a los resultados, ¿ya? Etapas de la estrategia en la historia empresarial, ¿ya? Se ha hecho en algunos minutos un análisis dinámico que tiene que ver con el mercado, ¿verdad? Que tiene que ver como con los cambios culturales, con los cambios tecnológicos, y hay un análisis estático que tiene que ver también con la permanencia, ¿verdad? Aquellas cosas que es necesaria no modificar porque funcionan y que para qué adecuarlas. A lo mejor se pueden ir flexibilizando un poco los criterios, pero hay temas que no se pueden transar porque son parte del corazón del negocio de esa compañía. Entonces, por ejemplo, hace años atrás, en el año 1920, había una planificación que era más bien financiera, en donde se te asignaba un presupuesto y había que cumplir con ese presupuesto, ¿ya? Y obviamente estaba todo el tema de las rendiciones, el acreditar en qué se había gastado la plata, el hacer una revisión de las inversiones. Pero eso, y es más como cortoplacista, porque es más como cómo nos estamos gastando la plata ahora en este momento, en el cotidiano vivir. Ah, dice Rat. ¿Qué quiso decir, Francisco? Interrúmpame nomás, Francisco, prende nomás tu micrófono. No, profesora, yo no he dicho nada. Ah, que se escribió algo. Ahora no he dicho nada. Es que se había escrito algo, Fue habrá sin sido. querer, Ah, fue sin fue querer, sin ya. querer. Ya. Después pasan los años, ¿verdad? Y las empresas van dándose cuenta de que necesitan ir teniendo una planificación ya no tan cortoplacista en base como a las inversiones, a los objetivos a corto plazo y a los resultados, sino que tienen que ir pensando en proyectarse hacia futuro. Eso es una planificación a largo plazo que les permite ir prediciendo si es que van a seguir funcionando, cuántas plantas pueden montar, por ejemplo, en un sector, cuánta va a ser la dotación de personal que van a requerir, cuánto es el crecimiento, cuánto es el crecimiento productivo que están pretendiendo alcanzar, y eso ya toma fuerza en el año 1960, donde ya hay una como instauración respecto de las fábricas y de los procesos que pueden ir logrando. Ya van siendo las empresas también más rentables, empieza a ingresar la mujer al mundo del trabajo, entonces todo empieza a tener como un movimiento económico mucho más fuerte de lo que era en la década de 1920. ¿Ya? Ya en el año 70 se empieza a hablar del pensamiento estratégico, es decir, vamos a pensar estratégicamente cómo vamos a lograr que esta persona me compre el producto, cómo vamos a elaborar los planes de crecimiento, vamos a planificar ese crecimiento, vamos a planificar la producción, vamos a planificar las compras de ciertos recursos. Entonces, hay gente que tiene una visión un poco más cortoplacista y dice, pero ¿para qué anticiparse tanto? Pero en la medida que tú te vas anticipando, tú vas teniendo la capacidad de visualizar y de proyectar y de decir, oye, no, en 3 meses más quiero hacer esta situación, quiero hacer esto otro, quiero hacer esta inversión, cuánta plata necesito o cuánta plata voy a necesitar, con quiénes voy a contar, a quiénes voy a reclutar para poder lograr ese objetivo. Y eso es la anticipación. Entonces, en la década del 70 empiezan a aparecer también los primeros gallos que se empiezan a formar en temas económicos así como duros en ciertas universidades. Pues ahí están todos los Chicago Boys, por lo menos, en que aparecieron en Chile, que se fueron justamente a la Universidad de Chicago a formar en temas estratégicos económicos y que después volvieron a Chile. Entre eso está Piñera, está Malandre,
está el caído Jaime Guzmán, hartos gallos que salieron del país, en este caso. Por supuesto que en todos los países hay otras personas más, ¿ya? Y esto evoluciona, como digo, son evoluciones que se van dando año tras año, van apareciendo investigaciones, van apareciendo estudios que van acreditando la importancia de hacer estas revisiones y estas proyecciones. Y ya en el año 96 se incorpora o se instaura la dirección estratégica como también un aspecto que tiene que considerar a los recursos humanos, ¿verdad? Y a las capacidades y los talentos de las personas para poder, perdón, apoyar estos procesos de cambio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque antiguamente, ¿se acuerdan cuando fuimos conversando del tema de la socialización? El hombre era visto como una moneda de intercambio nomás, es decir, yo te pago para que tú cargues los sacos de cemento, para que tú apalees la tierra de un lugar a otro, para que tú cargues, para que tú montes, pero después con los años se va tomando mayor conciencia de la importancia de la emoción, de la emotividad, de los aportes, de las habilidades de los seres humanos dentro de las organizaciones, ¿ya? Entonces, dentro de esta misma relación entre la historia y la estrategia, en la era industrial, que es un viejo paradigma organizacional, probablemente muy rudimentario, más bien tosco, más bien orientado al tema productivo, el tema del ser humano no estaba considerado para nada. Pero aparece el aprendizaje organizacional, en donde van apareciendo mayores literaturas, investigaciones, la gente las va leyendo, les van haciendo sentido, las va aplicando, entonces empieza a haber un transitar desde una organización antigua hacia una organización nueva, ¿ya? Entonces, transitamos de la era industrial a la era del conocimiento, en donde el conocimiento, en este caso son los conocimientos tanto técnicos y específicos como las habilidades blandas, se transforman en el nuevo pilar fundamental de las organizaciones para poder proponer ciertos cambios, ¿ya? Y ahí hay incluso una transición respecto de ciertos comportamientos. Por ejemplo, en la época industrial, orientación al propio interés, afán de lucro desproporcionado, relaciones humanas más bien como un tema como marketing, ¿verdad? O sea, no me interesa relacionarme con la gente porque profundamente me generen interés. Hay una cultura más bien basada en el miedo, donde había más patrones de fundos que líderes, jefes autoritarios, organizaciones muy verticales, donde lo que se decía acá arriba era lo que se hacía. Existen los departamentos de recursos humanos, pero más orientados a temas administrativos. Está la mentalidad esto de que yo soy empleado porque tengo un empleo, entonces ese ser empleado era, en muchos casos era como ser casi que el esclavo de muchas organizaciones y de muchos jefes, pues. El trabajador, en el fondo, es un animal de consumo que vende su tiempo. Es decir, yo trabajo 8 tiempos para ti, yo te vendo mi tiempo y tú me pagas por mi tiempo, ¿ya? Mucho maltrato laboral, por ende, un mal clima organizacional y un sistema económico más bien lineal, en donde yo a ti te pago por lo que tú haces y que es esto, y eso es, pues no hay derecho a pataleo, ni hay repartición de utilidades, ni hay bonos, ni nada de esas cosas, ¿ya? Si transitamos a la era del conocimiento, en donde ya se va modernizando mucho más el tema de las estrategias, y el recurso humano, perdón, es un aspecto súper importante de las estrategias organizacionales, porque cualquier proceso de cambio, de crecimiento que yo quiera enfrentar en mi organización, necesita de las personas adecuadas y comprometidas para enfrentar de manera exitosa ese proceso de cambio. Entonces, por eso ha habido tanta evolución, ¿ya? Entonces, en la era del conocimiento o en la era actual hay una orientación hacia el bien común, es decir, ya no solamente gana el empresario, sino que también debiésemos ganar todos los colaboradores o trabajadores. Hay una creación de riqueza acumulada en donde se vuelven a hacer más inversiones, se mejoran las instalaciones, se van entregando también esto de los bonos o los sueldos o los reconocimientos. Las relaciones sociales ya no son solamente para mantener como una pantalla de que me interesan los trabajadores, sino que es algo sustentable en donde yo, en la medida que tengo mejores relaciones con mis trabajadores y me esmero en tener climas laborales más sanos, por supuesto eso va a ser mucho más sustentable en el tiempo, va a permanecer, va a trascender, ¿ya? La cultura ya no está amparada en el miedo, sino que debiese estar amparada en la confianza, es decir, que si yo reconozco un error por una metida de pata, no me van a cortar la cabeza ni me van a echar el tiro, en donde yo puedo decir que hay algo en lo que no estoy de acuerdo, en donde yo puedo plantear mi opinión por muy diferente que sea la de la mayoría, ¿ya? Entonces vamos, y obviamente que los líderes y los jefes van, más que aceptando, van tomando en consideración esas opiniones para poder ir también haciendo mejoras, ¿ya? Los líderes ya no son estos jefes autoritarios y maltratadores, sino que son más bien inspiradores, en donde son personas que
que impactan a nivel emocional, que influyen en el pensamiento de los otros, que aportan con nuevas ideas, que incentivan y que motivan, ¿ya? Hay un organigrama que es más horizontal, entonces ya empieza a ser más plana y más chata la organización. Si bien hay harto cacique, porque siempre hay como un gerente, un subgerente, un jefe de área, un jefe de producción, subjefes o encargados, de alguna u otra manera las relaciones ya no son verticales, porque antiguamente era como que el gerente general era como Dios, po. Entonces nadie lo conocía, nadie nunca lo había visto, era súper tabú, tú no le podías hablar. En cambio, en la actualidad las relaciones son mucho más horizontales, o sea, el gerente general toma desayuno a veces con el resto de los colaboradores del equipo de administración, la gente de ciertos segmentos dentro de la organización puede abordar y saludar al gerente general, entonces ya no hay tanta distancia sociocultural y socioeconómica también dentro de la organización, ¿ya? El foco está orientado más bien en la dirección de personas, ya no solamente en el departamento de recursos humanos, sino que esto parte como se transita de un departamento chiquitito, con funciones más bien administrativas, a algo mucho más macro y más grande, en donde ya no solamente están los temas administrativos, sino que están los temas de desarrollo organizacional, gestión del talento, capacitación, reclutamiento y selección, ¿ya? Muchas otras más cosas que son parte importante de la gente para abordar a las personas que trabajan en la organización. La actitud ya no es una mentalidad del empleado, que yo solamente acato y recibo órdenes, sino que es una actitud un poco más emprendedora, más propositiva, donde yo también dentro de mi organización puedo liderar ciertos procesos de mejora, de cambio, ¿verdad? Generar proyectos internos y todas esas cosas. De hecho, muchas compañías generan proyectos internos en donde toman a gente de distintas áreas o de distintos departamentos y forman así como una especie de comité, pero es como el proyecto tanto. Entonces, estos son los integrantes del proyecto tanto. Y eso, dependiendo de la naturaleza del proyecto, empiezan a investigar, a buscar información, a hacer pruebas, a entrevistar gente, proponen mejoras, van probando los sistemas, los tratan de llevar a la práctica, le enseñan a la gente. Entonces, y todo eso, esos procesos de cambio los lideran una persona, pero integra gente de otras áreas de la organización, ¿ya? Los colaboradores ofrecen talento, ya no es este intercambio de que yo te pago, o sea, tú me pagas por mi tiempo, sino que ahora tú me pagas por mi compromiso, por mi colaboración, por mi altruismo, por mi proactividad, pero porque yo también te lo quiero dar, pues yo también estoy contento de participar de esto. En la medida que eso se va como cimentando y se va haciendo mucho más fuerte, va construyéndose un clima organizacional mejor y el sistema económico empieza a ser un poco más cíclico, porque hay periodos en donde si nosotros las empresas nos enfocamos a hacer una repartición de utilidades o a participar, esta cosa como de los bonos por producción, los bonos por participación, el reconocimiento cada cierto tiempo por los tramos de plazo y de tiempo que yo llevo dentro de una organización, que a veces hay un reconocimiento económico que no es menor, eso ya va haciendo que la gente también vaya viendo que económicamente hay un sistema más cíclico, ¿ya? Ahora, la eficacia operacional, esto de que la operación sea eficaz, no es una estrategia, es parte de la estrategia. La eficacia operacional es necesaria, ¿ya? Pero es necesaria para el éxito, pero no es suficiente, porque cuando hablamos de la eficacia operacional, estamos hablando de la operación misma que mueve el negocio. Es decir, ¿ustedes han escuchado el concepto de gerente de operaciones? Me imagino, o del área de operaciones. Sí, en clase, en algún texto lo vimos. Sí, ¿Ya? ¿Pero lo manejan como concepto? yo por lo menos no lo manejo como concepto, no sé mis compañeros. ¿El resto de los integrantes de la clase están? ¿O se fueron a hacer tuto? Sí, estoy, profe, pero tampoco lo manejo. Ya. La operación de un trabajo es el movilizar recursos para poder lograr un objetivo, ¿ya? Entonces ahí empiezan las compras, las ventas, las inversiones, dónde vamos a meter las lucas, cuántos computadores vamos a comprar, cuánta gente vamos a contratar, qué maquinaria vamos a ocupar, a quién le vamos a contratar servicios, vamos a tener subcontratistas, van a haber más supervisores, van a haber más grúas, dependiendo del rubro, ¿ya? Entonces eso es la eficacia operacional, en donde la operación
se mueve de manera rápida, ¿verdad?, en función de un producto. Pero no es suficiente porque tiene que tener considerado el aspecto que tiene que ver con las personas. Chiquillos, denme un segundo. ¿Hola? Ya, ahí estoy. Hola. Ya. Entonces les estaba diciendo de que la eficacia operacional en sí, por sí sola no tiene la efectividad que nosotros necesitamos dentro de una organización, ¿ya? Necesitamos tener planes estratégicos que incorporen todo lo que tiene que ver con la operación y todo lo que tiene que ver con los recursos humanos. De hecho, ahí aparecen todo lo que tiene que ver con las estrategias, ¿ya? O el posicionamiento estratégico. Es decir, vamos a tener distintos tipos de actividades que las vamos a unir y las vamos a fusionar y las vamos a unificar para que podamos tener productos o un mejor clima, como también un producto dentro de la organización, en donde esas actividades que son diferentes, ¿ya? Y que obviamente nos dan un sello distintivo respecto de lo que hace, por ejemplo, la competencia, a nosotros nos va a traer mejores dividendos. Entonces, la operación, por ejemplo, en Soprole, en Nestlé y en Colún, en algún minuto era muy parecida, porque era operación, pues era temas lácteos, era temas de fábrica, ¿verdad? Había que buscar pequeños productores, había que procesar las materias primas y todos vendían leche, yogur y queso, ¿ya? Pero cuando aparece el tema estratégico, cada una de esas compañías que son del mismo rubro empiezan a tener sellos distintivos que son diferentes. ¿Alguno de ustedes logra, por ejemplo, si piensa en Colún, en Soprole y en Nestlé, identificar una diferencia? Es cuestión incluso como de ver la publicidad que se Sí, posiciona dentro. profesor. ¿Ah? Disculpe, sí, le estaba diciendo que sí notaba la diferencia. Ya, ¿en qué cosas notas tú la diferencia, por ejemplo? En Column pareciera ser un producto más para hogar, o sea, para tomar once, para el desayuno. En cambio, Soprole lo veo como algo más relacionado con alimentación nutritiva para gente que es deportista o para estudiantes. Ya, Lo noto por ahí más o menos. ya. Y por ejemplo, Eso es lo que... Nestlé, ¿cómo les suena Nestlé? ¿Saben de dónde es Nestlé? Ya todos los que están ¿Es ahí, sueco, no? ya todos los que están durmiendo ahí con el celular, pues busquemos qué es Nestlé, de dónde viene Nestlé, cuál es el valor más importante de Nestlé. Parece que es una empresa suiza Ya, busque, o sueca, busque. como dice la compañía. Ya. Ya. Sí, no tienen por qué sabérselo todo, si la clase también nos tiene que servir para aprender, pues, de cosas nuevas. Sí, es una empresa suiza, es Ya, una multinacional de alimentos y bebidas. ya. Y ha sido la empresa de alimentos más grande del mundo, medida por los ingresos y otras métricas. Exacto. Nestlé es un mega monstruo alimenticio. Y si yo le preguntara, ¿cuál creen ustedes que es el valor organizacional más potente en Nestlé? ¿Qué es lo que caracteriza a la compañía en sí y a los trabajadores de Nestlé? Mm, Búsquenlo, búsquenlo. ya. Ya, por la Javier, el Francisco. A ver, aquí estoy buscando en Google Nestlé y quiero saber Gustavo, ¿está sobre Gustavo ahí hoy día a o está ver, haciendo tuto? Estoy acá, Nestlé. profe. Ya, busque, busque. ¿Cuál es el valor fundamental y trascendental de Nestlé? Me Debe estar imagino que el en la chocolate. página. Ya, pero ese es el producto, pues, Gustavo. Te estoy preguntando, el valor fundamental, valor, eso que cimienta así como que es como el corazón del negocio de Nestlé. A ver, aquí encontré información relativa. Por ejemplo, dice eh, creación de valor compartido. Y es que para Nestlé la creación de valor compartido es su forma de abordar la responsabilidad social empresarial como parte inherente de los principios corporativos de la compañía y de su estrategia comercial. Este rol implica ir más allá del beneficio para el consumidor. Supone aportar valor a los empleados, agricultores y proveedores
y a todos los sectores de la sociedad con quienes se vincula, además de actuar responsablemente con el medio ambiente. El compromiso de Nestlé es gestionar el impacto de sus actividades en todas las fases de su proceso de producción. Esto se traduce principalmente en entregar una mejor nutrición a las personas y aportar significativamente al desarrollo económico y social como parte esencial de su negocio. Esto está en la página nestle.cl. Ya, perfecto, muy bien. Gracias, Francisco. Te felicito ahí por la proactividad de buscar la información. Si te fijas, todo lo que Gracias. describiste en el párrafo que leíste está orientado a esto de la estrategia, po. Planes y acciones que van hacia el interior de la organización y planes y acciones que van en función de la interacción de la organización con el medio, ¿ya? Pero el valor fundamental, que no sale mencionado ahí en el párrafo, tiene que ver con que si Nestlé es una empresa de alimentos, la gente consume sus productos, tiene que ser una empresa inocua. Ellos dan un énfasis, pero así tremendamente fuerte, a la inocuidad de sus alimentos. Entonces, todo tiene que estar impecable, todo tiene que estar muy limpio, la gente que trabaja tiene que estar apegadísima a las normas de seguridad, a las normas de calidad, a las normas de producción, sobre todo de alimentos, porque una persona que se te enferme o se intoxique por un producto que tiene una contaminación cruzada es gravísimo, porque en realidad la multa que le pasan a ellos es gigante y aparece también el desprestigio. Entonces, ellos se preocupan de estimular el trabajo inocuo al interior de sus plantas, pero además ellos reclutan gente y hacen buenos procesos de selección en donde la gente que que trabaja con ellos es persona que tiene ese mismo pensamiento, es decir, gente, en este caso, que tiene que ser tremendamente minuciosa y detallista con la higiene y con la limpieza. ¿Sí? Entonces, te fijas como la estrategia, una cosa es ya, vamos a hacer yogur, vamos a vender leche, vamos a vender queso, pero no solamente lo podemos fabricar y producir, pues, tenemos que tener personas que encarnen, ¿verdad?, esos valores organizacionales o esa mentalidad para que lo puedan hacer carne y llevarlo a la práctica. Es decir, la señora tiene que ser prolija, la señora tiene que estar pendiente de cada detalle en el proceso de producción, porque de lo contrario, ya no creamos valor. Los retornos, la idea es que nosotros mejoremos la estrategia de venta, por ende la gente consuma más nuestro producto porque nuestros productos son de tan buena calidad y nadie se enferma por consumirlo, que finalmente eso va también haciendo que nosotros seamos mucho más competitivos con las otras empresas que son de nuestro mismo rubro. ¿Ya? ¿Se fijan que es como un engranaje? ¿Ya? Entonces, la estrategia en este caso es una idea o es acciones, ¿verdad? O es una filosofía, pero es la creación de una posición única y valiosa, que incluso muchas veces puede ser como bien filosófica, y que por supuesto va a incorporar un conjunto de actividades, ¿ya? En donde uno se tiene que preguntar, ¿qué es lo que vamos a construir y a crear? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Para quién es valioso? ¿Y qué actividades necesitamos desarrollar para poder nosotros llevarlo a la práctica y poder ser exitosos en venta? ¿Ustedes conocen Starbucks? Sí, profesora. ¿Han consumido en el Starbucks? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué opinión tienen del Starbucks? Está sobrevalorado. Está sobrevalorado, dice ahí la Cata. ¿Ya? Sí, yo creo que te vende Eh, un estatus más que nada. Ya, te vende un A estatus. pesar de que igual es rico, pero claro, te vende como el estatus de como clase alta. Oye, estamos hablando de café, me vengan a tomarme un café y tengo frío. Hagamos un recreo de 5 minutos para hacer un café y seguimos. Sí, bueno, profe. Bueno, Ya, 5 minutos, nos vemos. Vale. Ya.
¿Ya volvieron? Sí, profe. Ya. Entonces, yo les estaba preguntando, cuando uno piensa en Starbucks, alguien dice que estaba sobrevalorada la marca, alguien decía por ahí que era estatus. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos nosotros para poder opinar del Starbucks? Que fue una de las primeras cafeterías más famosas. Ya, Por eso tiene como ese estatus, que Starbucks y todo eso, porque es la marca en sí, como por ejemplo McDonald's, ujú. como que tiene como similitud en ese sentido. ¿Y qué crees tú que hicieron los gallos de Starbucks que terminaron siendo una empresa mundialmente tan conocida y con este como supuestamente estatus al que nosotros creemos que tiene? Yo creo que hicieron un buen marketing. Ya, Se atrevieron a Eh, expandirse por el mundo. Se atrevieron a ya. hacer Oye, ¿y ese buen eso. marketing que dice ahí el Porque compañero? la gente por ahí va al Starbucks y como que se saca fotitos y como que la sube, entonces eso como que agrandece a la marca. De esa Ya, forma lo veo yo. Como que aplican muy buen marketing en sí, po, como empresa. ya. ¿Qué más? ¿Dónde están ubicados siempre los Starbucks? En los malls. Los Ya, malls. En las calles principales también. ya. ¿Eso será una estrategia? Los aeropuertos. Las ubicaciones sí. De todas Sí, maneras. La infraestructura, También ¿cómo la son? conexión, también la La- conexión que tienen con sus clientes, la calidad que les dan al llegar y todo. claro, más encima le ponen al vaso tu nombre, po, Sí, pues esa cercanía que hay. ¿cierto? Te hacen partícipe. Sí. Los locales, ¿cómo son? ¿Qué sello tienen los locales? Son elegantes, Ya, están bien cuidados en ese sentido. Y tienen Son como sus cómodos. silloncitos, como sus mesas para que la gente vaya como a trabajar también. ya. Es como cálido, como que uno se siente Sí. agradable estar tomándose el café ahí. Claro, tenemos que tienen buena ubicación, ¿cierto? Que tienen una atención, por así decirlo, personalizada, en donde el vaso tiene tu nombre. Son cómodos las instalaciones, es más bien moderno y un poco elegante, ¿verdad? Está dirigido como un público que pareciera ser que te invita a que si quieres ir a trabajar y tomarte un café, lo hagas, ¿cierto? ¿Qué más podríamos decir También del hay Starbucks? internet. Claro, tiene internet, te tomas el café, te puedes tomar un café y estás 3 horas. Sí, una vez también va solamente a usar el internet, el computador, también hay gente que va a usar sus computadoras, a leer, porque hay internet porque uno se siente cómodo en ese lugar. Ahora vamos a algo así súper minucioso. ¿Es buena la calidad del café? En realidad es como estándar, no es de la mejor de todas, pero como que te asegura que sea como buena. O sea, tú vas a un Starbucks y te imaginas que va a estar como bueno. Porque igual, por ejemplo, hay locales de café que no son tan conocidos y está esa incertidumbre si es que es bueno el café o no. Entonces Ujú. tiene que ver con eso. Yo encuentro que sí es bueno y de calidad, pero hay otros que han de tener uno como en marcas de Colombia más sofisticadas. Claro. Claro, hay otros que Pero son mejores, es bueno Hasta ¿verdad? y tienen cafeterías locales hay que podrían ser incluso mejores, pero como que además tienen mucha variedad en sus cafés. Por Eso eso ejemplo, también. también. Ya. Hay igual si a mucha uno no variedad. le gusta algo, por ejemplo, puede decir, ay, le podías agregar de esta cosa o le podías quitar esto otro. Y ellos hasta te pueden crear tu propio café personal, cosas así. O sea, pensemos en que tienen una variedad de café, que en el fondo es una cafetería, por cierto, muy amplia. Tienen distintos tipos de leche, entre leche de soya, de almendra, con lactosa, sin lactosa, que le ponen canela, que no le ponen canela, que hierba luisa, o sea, para volverse loco. Y además tienen los complementos, po. Estos, los rollitos de canela, cositas, estas otras cosas como kuchen, y de hecho esas cosas no son para nada baratas en el Starbucks, po. O sea, anda a comprarte Son un más muffin, caras claro, y son más chiquititas, cómprate un pero son muffin. mucho más ricos. Tienen una calidad, una textura que es distinta, ¿verdad?
Ahora, eso tú lo puedes encontrar también en los puntos de la Copex, también son ricos. Igual tienen No. tienen los frappuccinos como marca registrada, o sea, el nombre, ¿Ya? porque igual son especiales. Todos los demás que venden como frappuccino vienen siendo casi la copia de Starbucks. Claro, ¿te Y eso fijas? igual lo hace como distinto. Ellos partieron, ¿verdad?, en Nueva York. Es una cadena internacional que se fundó en Seattle, en Washington, en Estados Unidos. Y el primer local, con el nombre Starbucks, fue abierto en Seattle en 1971. Ellos se fueron posicionando en todas las salidas del metro en Estados Unidos. Entonces, la gente que ocupa el metro en Estados Unidos y salía del metro encontraba un Starbucks, ¿ya? ¿Y por qué? Porque en Estados Unidos los horarios son distintos a los de nosotros. La jornada de vida empieza como a las 5 de la mañana. De hecho, esas películas que muestran, por ejemplo, ahí en pleno Nueva York y en Central Park, a la gente trotando y todo eso, eso es un horario que es las 6:30 de la mañana, 5 de la mañana, 6:30 de la mañana, andan trotando, por un tema también de ubicación geográfica, pues en el mapa mundi, ellos tienen otra distribución respecto de los ciclos del día y de la noche, distintos a los nuestros. ¿Ya? Parten la jornada mucho más temprano del día y terminan también mucho más temprano. Entonces probablemente muchas personas salen a trotar, a correr, a andar en bicicleta antes de llegar a ducharse e irse a sus trabajos. Entonces una vez que ya salen de sus casas derecho a sus trabajos, muchos aprovechan de comprar sus desayunos ahí a la salida de los metros, ¿ya? Entonces, esta empresa, esta compañía empezó así y le fue tan bien, porque era tanta la gente que consumía sus productos, que ya ha llegado a tener más de 17.000 locales en por lo menos 40, 50 países, hay 50 países, dice. En 1966 abrió su en 1996 abrió su primer local fuera de Norteamérica, que este caso fue en Tokio, ¿ya? Y obviamente que los japoneses, imagínense cómo trabajan ellos, po, y más encima que cuántos japoneses o chinos hay por ahí entre todo el continente asiático, y que son personas que en realidad tienen jornadas laborales muy distintas a las nuestras. Entonces ellos necesitan estos espacios donde poder entrar a consumir. Yo hace un año, no, hace menos de un año, hace como 9 meses, estuve en Australia, estuve en Melbourne, y me llamaba la atención de que o sea, tú caminabas por una cuadra que eran las cuadras principales de la ciudad, y cada 2 locales había una cafetería. Cada 2 locales había una cuestión, pero gigante, llena de pasteles, pero llena. O sea, no es como que tú entras a una pastelería y los pasteles están adentro y uno que otro en la vitrina. No, la vitrina era pasteles desde arriba hasta abajo, pero repleto, 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 y eso no sé, a las 10 de la mañana, repleto. Y el local repleto adentro. Entonces tienen hábitos de consumo muy distintos a los que nosotros tenemos. Entonces, estos gallos, en la medida que fueron creciendo, fueron elaborando programas, ¿verdad? Y estrategias para hacer mejores inversiones, para entrenar a sus trabajadores, para invertir en capacitación, ¿verdad? Todo eso lo ven los ejecutivos como algo súper importante para poder tener equipos más consolidados, mucho más comprometidos. Entonces, van también haciendo distintas acciones, desarrollando distintas acciones para que nosotros en realidad como consumidores vayamos prefiriéndolo. Aumenta la comunicación entre los colaboradores y entre los colaboradores también con el público. Ellos hacen algunos foros y algunos encuentros en donde tú te puedes, así como estos webinars, donde tú también te puedes como incorporar y participar. Ellos tienen este concepto, bueno, tiene que haber partido en algún minuto de la publicidad de boca en boca, pero en donde tú preguntas, oye, ¿dónde hay un lugar o un espacio físico para poder ir a trabajar? Ah, el Starbucks, por ejemplo, acá en Viña, de Libertad con 10 Norte. Ah, ya, pues. Después el otro que está cerca aquí de la Plaza de Viña. Entonces, la gente, de la plaza, perdón, del casino. Entonces, la gente también se va compartiendo estos datos en donde las decisiones que ellos toman respecto de su infraestructura, ya no solo de su producto, son un valor agregado para que la gente los siga y obviamente los vaya prefiriendo, ¿ya? Eso obviamente llegar a lo que son hoy en día tomó años, pues no fue una cosa mágica que ellos así como que de un año para otro tenían estos De 17 la años. noche a la mañana, éxito. Claro, ¿no? Pues probablemente ellos se demoraron años en lograr los primeros éxitos. Probablemente tuvieron muchos fracasos o desaciertos en el camino que los tuvieron que llevar en algún minuto a cuestionar esa estrategia. Por ejemplo, las estrategias sirven para definir el norte, pero yo defino el norte, pero la tengo que cuestionar porque a lo mejor la estrategia la tengo que modificar, la tengo que adecuar al público.
Mira, a mí me pasó, y les voy a contar algo que es súper personal. Con mi esposo es ingeniero agrónomo, y hace años atrás nosotros tuvimos una cafetería acá en Viña del Mar, en San Martín. Y esa cafetería después se transformó en restaurante, ¿ya? Estuvimos 2 años ahí. Pero en realidad yo era psicóloga, mi marido era agrónomo, entonces no manejábamos bien el rubro gastronómico y aparte cometimos el error de que nosotros confeccionamos y construimos una cafetería-restaurante al estilo nuestro, al lugar que a nosotros nos gustaría ir. Entonces, por supuesto, el estilo nuestro y el gusto nuestro no era un gusto para todos. Y menos en un sector que es la mayor parte del público y de la, ¿cómo se puede decir?, de la rentabilidad de sus negocios está enfocada en el periodo estival, es decir, no sé, de noviembre a abril, porque después en el invierno en ese sector no transita, pero ni los puertos, pues ni las ánimas andan por ahí con el frío que hace y está todo desierto. Entonces por eso el fin de semana en Viña del Mar surge todo este tema de como del comercio nocturno, pero no, ahora con la pandemia están todos cerrados, pero antes no, pues. Entonces, nosotros teníamos como estrategia tener un local bonito, bien decorado, súper armonioso, súper como monono, pero era una estrategia que funcionaba para nosotros. Y nosotros en los 2 años que tuvimos el local, nunca cuestionamos si en realidad la estrategia había estado bien tomada. Porque nosotros llegábamos al local y lo encontrábamos tan lindo, y todo el mundo que iba lo encontraba tan lindo, pero a lo mejor era tan bonito que muchas personas se intimidaban, por lo mejor decían, uy, no, pero mira, es muy pituco, o es muy estilo santiaguino. Entonces aparecen todo el tema de los prejuicios también, pues, que está vinculado a lo que decíamos hace un rato atrás respecto del Starbucks, que el Starbucks pareciera ser como un estatus social, porque se supone o suponemos que cierto nivel de personas, cierto estrato socioeconómico consume en el Starbucks. Cuando el café, claro, un poco más caro que el de otras cafeterías, pero no es precisamente mejor en calidad. Entonces ahí también estamos emitiendo un prejuicio, el mejor café del mundo, pero para nada. Es una de las compañías más grandes e importantes, pero no precisamente tiene el mejor café. ¿Sí? Entonces, nosotros en este caso con mi esposo, ahora que hemos mirado como en retrospectiva la situación, siempre decimos, oye, si nosotros hubiésemos tenido una hamburguesería así como hecha a mano, o hubiésemos tenido otro tipo de producto, o hubiésemos tenido a lo mejor mayor diversidad en un local que no fuese tan hermoso, sino que fuese más amigable, más acogedor, hubiésemos tenido otro tipo de público, hubiésemos tenido diversidad de productos para que el distinto tipo de público hubiese ingresado. ¿Sí? Entonces, claro, en el caso de nosotros éramos un boliche que era un agrónomo con una psicóloga y tratando de tomar decisiones estratégicas así como de manera súper intuitiva. Pero hoy en día miramos para atrás y si nosotros volviéramos a poner una cafetería o un restaurante, probablemente tendríamos muchas cosas en consideración que fueron las que fallamos en el pasado. Lo mismo pasa con las grandes compañías. Elaboran planes, toman medidas, desarrollan estrategias, pero cada cierto tramo tienen que evaluar esa estrategia. ¿Qué tan útil está siendo? ¿Nos está funcionando? ¿Estamos teniendo los resultados que queremos tener? ¿Cómo nos anticipamos a ciertos cambios, por ejemplo, a nivel socioeconómico que pueden venir? ¿Ya? ¿Cómo vamos a enfrentar el largo plazo? ¿Qué medidas vamos a tomar con crisis, sin crisis económica? Con tal de que la organización siga siendo sustentable, que la gente siga teniendo trabajo, que no tengamos que despedir a nadie, que en el fondo en vez de reducir tengamos que aumentar dotación de personal y que por supuesto todas estas inversiones y estas estrategias que vamos tomando no sean rentables, porque las empresas necesitan esa rentabilidad para seguir haciendo inversiones, mejoras, desarrollos internos, incorporando nuevos productos. ¿Ya? Entonces, para que una estrategia sea efectiva, necesita tener consistencia, consonancia, una ventaja competitiva y una factibilidad, en este caso, de concreción. Necesitamos que la estrategia se lleve a la práctica. ¿Ya? De pronto, muchas estrategias en las compañías más bien parecen la misión y la visión de la organización porque se quedan en el ámbito como de lo filosófico, no en el ámbito como de las cosas prácticas. Y eso atenta directamente contra el éxito de la compañía. ¿Ya? Y dentro de todo este proceso como de que haya consistencia, de que haya una consonancia, la consonancia es como que sea, lo que es, por ejemplo, lo que se dice se hace, ¿ya? Hay una consonancia entre como en la acción y la filosofía respecto de lo que queremos nosotros implementar.
La ventaja son aquellas acciones que nos ponen en una posición aventajada respecto de nuestros competidores. Y la factibilidad, como explicaba recién, aquello que sí se puede llevar a la práctica. Pero dentro de todo este proceso, el rol de los líderes es clave. ¿Ya? Los líderes de equipo, los gerentes, los jefes de unidad, porque ellos son las personas que en el fondo van a generar el empujar el carro para que esto sea exitoso. Ahí dice, proceso de selección de la posición única, es decir, los líderes debiesen de alguna manera tener buenos filtros de reclutamiento y selección para tener trabajando dentro de las compañías a las personas que ellos quieren que encarnen sus valores organizacionales, ¿ya? Es decir, si yo estoy pensando en el Starbucks, necesito tener a un cabro con perfil Starbucks. Y a lo mejor el perfil Starbucks lo estoy inventando, voy a ser así como joven universitario, que estudie cierto tipo de carrera, que sean orientadas al público, que el cabro, no sé, tenga cierto estilo, casi que tendencia como para vestirse, cosa que el chiquillo cuando atiende público no espante al público, sino que al final sea súper agradable a la vista. Entonces van definiendo perfiles también en competencia, que sea proactivo, que sea colaborador, facilitador, que tenga buena atención al cliente, y en base a eso hacen su reclutamiento y selección. Ahora, el ejemplo que estoy dando es de los locales comerciales. Pues. Hay que pensar que detrás de los locales comerciales hay toda una máquina funcionando en términos administrativos, operativos, comerciales, mucho más macro. Entonces, ahí a lo mejor los perfiles son un poco diferentes al proceso, o sea, al perfil de entrada de interacción con el público que la empresa puede tener. ¿Ya? Los líderes deben comunicar las estrategias a los distintos unidades con las que se vinculan. Es decir, si la estrategia de cambio es X, nosotros como líderes tenemos que comunicar a la gente que eso es lo que queremos. Tenemos que incentivar en las personas ese cambio o el desarrollo de esa cualidad. ¿Ya? Tenemos que mantener disciplina en torno a la estrategia. O sea, lo tenemos que cumplir, hay que monitorear, hay que ir identificando quiénes son las personas que la cumplen, quiénes son las personas que no la cumplen, cosa que quien no la cumple o se capacita y se le entrena o bien se le despide. Y obviamente los líderes también son las personas encargadas de medir el proceso de crecimiento y el progreso, es decir, cuánto avanzamos, vamos bien encaminados, no tenemos mucha rotación, estamos con un personal más bien estable, gente comprometida. ¿Ya? Entonces dice, ¿cómo definimos la estrategia? Tenemos que identificar el hoy, la situación actual, en dónde estamos, y hacia dónde queremos transitar y hacia dónde queremos llegar. Entonces ahí dice, definir el negocio actual y su posición en el mercado. En estos minutos nos preguntamos quién somos. A partir de hoy, definir una posición futura, única y que se desea alcanzar. ¿Qué queremos lograr? ¿Verdad? ¿Qué es lo que quiero alcanzar? Y la tercera fase, determinar la forma de alcanzar la posición o el esquema o la meta o el objetivo deseado, y para eso yo tengo que plantearme el cómo. Entonces, ¿quién somos? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Cómo lo vamos a hacer para lograrlo? ¿Ya? Y ahí, dentro de la planificación estratégica, aparecen todas estas otras temáticas, ¿verdad? Que a lo mejor ustedes ya los han visto, que tiene que ver con la configuración del negocio, la organización, integración, si hay un tema de coordinación, si va a ser vertical, cuántos gerentes, cuántas áreas, todo lo que tiene que ver como con la estructura. Después, todo lo que tiene que ver con los temas filosóficos, más bien como de ideas, ya una cosa más abstracta que tiene que ver con la misión, la visión, orientarse al cliente, al usuario, el cuidado del medio ambiente, ahí dependiendo de la naturaleza de la organización, es cómo se van a redactar y cómo se van después a plasmar en comportamientos en las personas que trabajan en la compañía. Y, por supuesto, también la asignación de recursos, tanto financieros como humanos. ¿Cuánta plata vamos a destinar a esta área? ¿Cuál va a ser el presupuesto o el gasto asignado? ¿A quiénes vamos a reclutar? ¿Los vamos a capacitar? Si no los capacitamos, ¿qué condiciones o qué conocimientos específicos vamos a requerir para incorporarlos a la organización? Y todo eso da creación de valor. Y hace que obviamente la compañía sea mucho más competitiva y sea mucho más potente. ¿Ya? En Chile, ¿qué empresa ustedes logran identificar como una empresa así como power, como por estrategia, por planificación, por sus temas de publicidad y marketing, por el posicionamiento en el mercado? ¿En cuál se les viene a la mente a ustedes? Líder. Ya, el megamercado líder. ¿Qué otro más? Carosi. Ya, Carosi. ¿Quién más? Luchetti.
Ya, seguimos con las pastas. Tenemos hambre, parece. ¿Quién más? Yo supongo que Samsung con esas canciones pegajosas, odiosas. Ya. ¿Quién más? La Copec. Ya. Costa. Ahí ustedes han mencionado empresas que son nacionales y empresas que son extranjeras que tienen obviamente sedes aquí en Chile, po. Ah, claro. ¿Usted quiere que mencionemos empresas que surgieron acá en Chile? Era la idea, pero da lo mismo, o sea, era la idea, pero igual si se les viene a la mente algo internacional es por algo, po. Por ejemplo, tú que dijiste Líder. Hoy en día Líder es parte de Walmart. Lo pensaba por las campañas que se hacen, que son producidas en Chile. Uno ve los comerciales, hay gente chilena participando en los comerciales. Ah, Pero en ya. verdad, claro, hice esa asociación de ideas Oye, que ¿y se en me vino a qué, la mente. qué es lo que a ti te hace pensar o sentir o interpretar que tienen como un programa, una planificación estratégica así como Power? Lo veo en la publicidad, porque hablan de precios que se van a fijar durante cierto tiempo, tienen acceso y facilidad a tarjetas de tipo comercial, pero exclusivas para la tienda, para el supermercado. Lo veo en eso más que nada. He visto que se han instalado muchos supermercados a lo largo de la ciudad, seguramente en otras ciudades también. En eso lo veo. Tú ves que es una empresa que va como en proceso de crecimiento, o sea, más crecimiento del que ya tiene. Exactamente. Ujú. Oye, y las otras compañeras que dijeron, por ejemplo, Copec, que dijeron Carosi, una dijo Samsung, ¿en qué está pensando cuando le llega la información y dice Samsung, Copec? Pantalla ¿Profe? increíble. ¿Ya? Lo único Puede que ser me acuerdo de Samsung. la compañía WOM, igual. Tiene ¿Ya? buenas publicidades, como relacionadas como con la cultura y como con el estallido, así. Claro, ellos han sido Es que se súper, han mandado buenos comerciales. son súper habilosos, ¿cierto? Porque Sí, son súper pillos. han sido oportunistas, Sí. porque han utilizado como estrategias publicitarias situaciones o condiciones, país en este caso, yo me imagino que deben tener como publicidad específica para cada país, pues si se agarran como de eventos contingentes, pero la gente engancha con ellos, pues, porque tú lo ves y dices, oh, Claro. Y te dicen como que te están ofreciendo con mejor precio, como que no te van a estafar, claro, como que están como de tu lado, así. como que Y Eso es como súper además bacán. siempre ofrecen 2 planes por uno. Entonces la gente en general siempre quiere como tener un plan bacán y no pagar tanto. Y claro. WOM siempre se le ofrece. Y es uno de los servicios más baratos en relación a las telefonías como plan y cosas así. Oye, ¿y es bueno para lo que promete o para lo que ofrece? No sé, nunca lo he probado. Yo lo Dicen probé, que yo se fui toma testigo. de las redes de Movistar. Yo fui Como que testigo de ocupa ese los plan. planes. ¿Y qué ¿Y tal? cómo es? Es malardo. O sea, me acuerdo que yo estaba en Entel y hicieron como una promoción por un teléfono a precios a costo cero. Tipo, ya, cambiémonos. Sí, y le pregunté cómo es, Juan. Me dijeron, sí, no, sí es bueno. Si es como Entel, vamos a estar. Ah, ya. Y la cosa es que estaba con 4G y encontré que iba demasiado lento, no sé, las redes sociales y cosas así. Porque tenía red social gratis. Porque esas cosas ofrece, redes sociales, el doble de gigas, cosas así. Y me iba muy lento y lo cambié como a 3G. En vez de 4G, lo cambié a 3G. Y 3G me iba mucho más rápido. Pero se me acabaron los gigas. Y yo no, y qué como, qué raro, si yo tenía un plan de tantos gigas, llamé a WOM para preguntarle qué es lo que pasaba y me dijeron que era porque como se pasaba a 3G no se cumplía la regla de minutos ilimitados como 4G, po. Yo le decía, pero ¿cómo es posible si con 3G me corre mucho más rápido, con 4G me corre más lento? ¿Qué es lo bueno de esto?
Y me dijo que no, que era porque mucha gente se conectaba a 4G, entonces por eso te andaba lento. Ah, pero no tiene nada que ver con mi celular. Yo pensé al principio que era mi celular. Ya, Y no, po, era porque era eso. Entonces fue como, no, mala experiencia. O sea, no, nada me corría con 4G. Y si tenía que usar 3G se me acababan los gigas al tiro. Entonces era como, no. Eso es lo que, mi experiencia que tuve yo. Pero claro, eso sí, era barato. tuviste que Claro, probarla y vivirla. era barato, tenía hartos gigas, tenía hartos como beneficios dentro de, o sea, hartas promociones. Pero la verdad, entre tener un plan parecido, onda como ahora que tengo uno Movistar, se nota la diferencia. Se Ya, nota y muchísimo. Así que eso. ya, muy bien. A la que dijo Copec, ¿en qué estaba pensando o cómo le llegó a la mente Copec? ¿En qué se fija de la O sea, publicidad? primero me vino a la mente Carosi, Ya, sinceramente. Porque esa empresa comenzó en Quilpué, ¿no? sí, pues ellos tienen una planta y una fábrica en Quilpué, que Mm, era la fábrica de pastas, creo. sí, que yo tuve que hacer un informe de Carosi, entonces encuentro que eh, tienen una gran conexión con las familias chilenas, con la pasta, la hora de almuerzo, Claro, tienen como lo también que más se destaca. una buena estrategia de marketing, tienen ellos, Mm, sí. ¿cierto? Sobre todo eso de Caro si me encanta, el mantel blanco con Ujú. rojo, siempre vinculando Con, como al lo- tema familiar. con los anuncios cálidos que tienen. Bueno, ellos son una multinacional también, pero no ha salido de Ay, gracias. Latinoamérica. Ellos no exportan a Mm. mercados como europeos o asiáticos, solamente se mantienen acá como a nivel latinoamericano. Tampoco llegan, parece, a Gringolandia. Pero No. ellos tienen, no solamente son, bueno, Carosi, uno dice Carosi y las pastas, pero es Carosi, Ujú. Costa, Ambrosoli, aceites de oliva, tiene esta cuestión de Mayoa, del tema de las salsas de tomate, entonces tiene los jugos, Ujú. la planta de jugos y de refrescos, entonces son un conglomerado de pequeñas, o no de pequeñas, pero de otras fábricas bajo el amparo de este nombre que es Carosi, pues son un monstruo alimenticio. Y para cada una de sus líneas productivas, sus distintos modelos de negocio que tienen de acuerdo a sus productos, tienen cada una también una estrategia de marketing potente. Pues. Y por ejemplo, ellos, yo trabajé para ellos varios años, haciendo asesorías, Mm. capacitaciones y participando en todos los temas que tenía que ver con el recurso humano. Entonces ellos se enfocaban en la capacitación de los trabajadores, en la capacitación y en el trabajo con los, ¿cómo se llama? Jefes de turno, jefes de área, los gerentes también. Participé en los estudios de clima que realizan a nivel corporativo, Carosis. Nivel corporativo significa que en Santiago, en el sur, para acá, todo, se les aplicaba la misma encuesta de clima organizacional. Pero hace unos años llegó un gerente nuevo, que justamente no es un gerente de recursos humanos, no llegó al área de recursos humanos, es un gerente del área de gestión, un ingeniero civil industrial. Y este gallo centralizó todos los temas de recursos humanos. Entonces, hoy en día ya no contrata ni subcontrata servicios a pequeñas consultoras, sino que él tiene un tremendo equipo de recursos humanos con hartos psicólogos y ese psicólogo replica el modelo en la planta mayor, en la planta de jugo, en la planta de pasta, en la planta de galletas y de chocolate y de dulce. Entonces, hay Ujú. una centralización respecto a ciertos temas. Por supuesto que eso lo hacen de manera estratégica para alinear, es decir, Mm. todos los trabajadores de Carosi, de la compañía multinacional de Carosi, van a estar entrenados bajo el mismo modelo de capacitación, bajo el mismo modelo de transmisión de valores organizacionales, bajo el mismo modelo de afianzamiento de la cultura organizacional. ¿Sí? Entonces, Ujú. eso, bueno, mucha gente de la gente con la que pertenece a la organización lo han cuestionado, porque antiguamente la planta de Reñaca hacía sus propios programas de formación. La planta de Nos y de San Bernardo hacía sus programas de formación. La planta de Mayoa hacía sus programas de formación. ¿Y por qué los hacía cada uno? Porque obviamente cada compañía tiene, por ejemplo, no sé, el trabajador de San Bernardo no es el mismo trabajador de acá de
de Reñaca. Por un tema geográfico, los otros son ciantaglinos, los de acá ya son como más provincianos, imagínate la gente de Mayoa. Entonces, los planes de capacitación estaban mucho más focalizados de acuerdo como a la realidad sociocultural de la gente que trabajaba en cada planta. Pero después desde lo corporativo ellos dijeron no, por un tema estratégico, de ahora en adelante de rey a paje, todos formados de la misma manera y todos capacitados de la misma manera. Y eso les ha ido resultando hasta el momento bastante bien, ¿ya? Porque ha generado mayor alineamiento, mayor cohesión, mayor sentido de pertenencia, ¿ya? Entonces, como modelo de planeación estratégica, uno tiene que tener súper clarito cuál es la definición de su negocio, ¿ya? Y bueno, y si no la tiene, tiene que también tener en consideración qué es lo que queremos hacer, para qué queremos hacerlo, quiénes somos los que lo vamos a hacer, en qué negocio o en qué rubro estamos, en cuál deberíamos estar, y en base a eso van identificando quiénes son nuestros competidores, quiénes son nuestros clientes, qué productos y qué servicios son los que estamos ofreciendo y cuál es la tecnología que nosotros vamos a utilizar. Y en base a esas respuestas, uno hace después un análisis, ¿verdad? Necesitamos, por ejemplo, definir bien quiénes van a ser nuestros clientes y nuestros segmentos. Necesitamos acotar o ampliar los productos y servicios que estamos ofreciendo. Si tenemos muchos competidores, con mayor razón vamos a tener que tener productos novedosos. Si son pocos los competidores, tenemos que aprovecharnos de hacer el producto de mejor calidad, cosa que en realidad no nos salga competidor. Y obviamente que si hay un tema tecnológico de por medio, ideal sería tener la mejor tecnología asociada para poder tener el mejor producto, ¿ya? Y ahí nosotros vamos haciendo esta como análisis respecto de cada uno de los ítems, ¿ya? Porque así nosotros vamos viendo qué tecnología tenemos ya obsoleta, por cuál la podemos mejorar, qué trabajadores nos están sirviendo, volvemos al tema de la condición humana, a quienes necesitamos capacitar, dentro del tema sociopolítico de la comunidad donde estamos insertos, qué temas legislativos necesitamos tener también como a la base, cuál es el impacto de nuestra empresa en el medio o en el sistema social, y ahí tú vas haciendo también una revisión de todas las interacciones que va teniendo tu empresa o tu negocio con el medio, ¿ya? Y esos análisis externos van a permitir muchas cosas, porque uno puede identificar amenazas, oportunidades, comprende mejor la naturaleza de la competencia de las otras empresas de las otras industrias con las que yo soy rival, ¿verdad? Puedo también identificar posibilidades de obtener utilidades sobrenormales, o sea, por ejemplo, cómo yo rentabilizo más mi producto, cómo le saco más margen, ¿ya? Al hacer esa revisión. Y también voy teniendo la posibilidad de tomar decisiones mucho más informado para poder saber si me arriesgo o no me arriesgo, si hago tal inversión o no la hago, en qué momento la hago, voy a estar mucho más informado respecto a lo que ocurre en el medio laboral referente al producto que en este caso, yo tengo, ¿ya? Entonces, chiquillos, hasta ahora, ¿qué hemos aprendido? ¿Cuál es el principal objetivo de una empresa? Satisfacer las necesidades del consumidor. ¿Ya? ¿Qué más? Eso, claro, también se podría decir que el objetivo es alcanzar el éxito a través de un modelo que esté puesto a prueba de alguna manera, que la persona que haga la empresa, o que la empresa esté con un colchón disculpe, me estoy enredando, Sí, pero más que nada tranquilo. es tener éxito, gracias, a través de un modelo que esté puesto a prueba. Y obviamente, como dijo la compañera Javiera, también satisfacer las necesidades de los clientes, o sea, eso estaría dentro del modelo. Y ese éxito mantenerlo a través del tiempo y poder seguir creciendo. Se podría contar eso. Muy bien. ¿Qué es una estrategia y qué no es una estrategia?
una estrategia puede ser añadir valor agregado al producto. Perdón, añadir valor agregado al producto a través de la experiencia que se ofrece al cliente, el sentido de la experiencia, pero ¿qué no es un valor agregado? Eh, Acciones que a lo mejor no son tan, porque la estrategia se enfoca, ¿verdad?, en una cosa mucho más macro que engloba distintas acciones y distintos actores para poder sacar adelante una compañía. Y la estrategia o las no estrategias podrían ser acciones que no impactan, o sea, cualquier acción va a impactar, ¿verdad?, en lo macro de un negocio, pero son acciones que son reversibles, que si yo me arrepiento no tienen un alto costo, que pueden ser modificadas, que son acciones que son más rápidas de ejecución, que pueden ir ajustándose y adecuándose dependiendo del contexto, pero las estrategias son estas decisiones macro que están dentro de una planificación de crecimiento y que obviamente tienen un objetivo que es sumamente importante, que es, como decían ustedes, tener un buen servicio a un consumidor, pero finalmente las empresas, ¿para qué existen? Para también hacer un lucro, pues para generar rentabilidad, para dar fuentes de trabajo, ¿verdad? Y en la medida que hay una estrategia está mucho más organizado el crecimiento de la compañía, ¿ya? Entonces ese sería como el objetivo de la estrategia, organizar y ordenar los planes de crecimiento, los planes de mejora, los planes de desarrollo de una compañía, visualizando todas las variables que impactan, obviamente, en ese proceso de crecimiento de esa organización, ¿ya? Vimos que hay una historia de las organizaciones, ¿verdad? Que hay un cambio de paradigma desde este modelo más bien antiguo a un modelo más evolucionado, de una escuela tradicional de las organizaciones hasta la teoría del conocimiento, ¿verdad? En donde las organizaciones tienen un foco más bien puesto en el crecimiento no solamente productivo, sino que también de las personas, enfocado más bien como una organización más transversal y más horizontal que vertical, en donde los líderes ya no son jefaturas impuestas y son jefaturas autoritarias, son líderes más participativos, ¿verdad?, que generen entusiasmo, en donde no solamente se gana en función de tu sueldo, sino que también hay una repartición de las utilidades, hay bonos y beneficios, ¿ya? Y revisamos el caso del Starbucks, mencionando que ellos, por supuesto, se han esmerado en establecer, ¿verdad?, como un plan de desarrollo, de crecimiento, de posicionamiento, de ubicación geográfica y de marketing, que es tremendamente potente porque finalmente está siendo ha sido siempre súper eficiente y efectivo, ¿ya? Entonces, una estrategia efectiva es aquella que nos permite ir organizando y visualizando todas estas variables dentro de un negocio, que nos permite también plantearnos el quiénes somos y dónde estamos en la actualidad, qué es lo que queremos lograr, hacia dónde vamos y cómo vamos a lograr aquella meta que nos estamos trazando, ¿ya? Y ahí hay un modelo de ejemplo de planeación con actividades primarias, actividades de soporte, todo lo que se tiene que hacer, por ejemplo, de compras, de abastecimiento, temas logísticos, operativos, distribución, venta y marketing, el servicio, el cliente. Esas son las actividades como de la planta como productiva y operativa. Y después están todo lo que tiene que ver con actividades de soporte, es decir, como lo que complementa y apoya estas actividades primarias, porque tienen que ver, por ejemplo, las empresas que son tecnológicas o que son productivas necesitan tener un departamento TI o un departamento de investigación y desarrollo de sistemas, mejoras continuas, de orientación a la calidad, la gestión del capital humano, pensando en temas de formación, capacitar, entrenar a la gente, tanto en temas técnicos como en temas relacionales, y por supuesto todo lo que es administración general en términos como de cobranzas, compras, negocios más macro que se hacen. Entonces todo eso es parte de la cadena de valor de una organización, ¿ya? Miren, ahí hay un mapa de proceso de Transmilenio en donde salen descritas todas las fases, o sea, no todas, porque si no el mapa sería como gigante. Pero ahí están mencionadas varias de las acciones o de los departamentos que son importantes para un logro eficiente y efectivo dentro de la planificación estratégica de una compañía. Hasta el momento, ¿alguna consulta, duda, comentario? Profesora, Dígame. es que no sé si ahora
habrá que recordarle que por protocolo no podíamos pasarnos de 2 horas. Ahí nos pasamos de las 2 horas. Sí, Chanfle. y, voy a dejar. era para recordarle solamente. Ya, en todo caso, esta es la clase, porque piensen que la próxima semana tenemos las clases de las teorías, la otra de las teorías y la otra de la teoría, y que van a ser cortas, y de ahí ya no nos vamos a dar ni cuenta y vamos a estar casi que terminando noviembre, y ahí ya después viene la prueba final, que es el mega caso de toda la materia. Entonces, esta clase es súper importante para todo lo que nosotros después tenemos que evaluar de parte de ustedes, ¿ya? Ok, profe. Ya, chiquillos. Ya. Entonces, si no hay consultas, dudas o comentarios, vamos a quedar hasta acá. Cuídense. Recuerden que la próxima semana ahí le envié a una de sus compañeras la foto de las fechas que les tocarían las presentaciones. Ahí, espérenme. Déjenme. Ahí están. Entonces, la próxima semana tienen su presentación Arias, Coronado, Cruz y Muñoz. La semana del 10 de noviembre, Díaz, Abarca, Lecaros y Gerbayen. Y el 17 de noviembre, Flores, Herrera, González y Moraga. ¿Ya? Ya, profe. Bueno, profe, Hola, profe. Para las personas que les tocan los temas de liderazgo y de clima y cultura organizacional, ahí pueden buscar bibliografía en la web de Chain y de Darío Rodríguez. Si ustedes ponen en todo caso en cualquier plataforma, clima organizacional, cultura organizacional, liderazgo, toda la información que sale en la web, salvo que ustedes me pongan de liderazgo a un tirano, ¿verdad? Bueno, es un antilíder, también te puede ser como aspecto bibliográfico, pero hay bastante información que es fidedigna, a diferencia de temas teóricos y de información que es mucho más filosófica, que eso sí necesita una bibliografía más bien científica. ¿Ya? Ya, profe. Ya, chiquillos, entonces